Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Donny Flores, encargado del curso de álgebra en la Academia Pitágoras, y el día de hoy nos toca trabajar un tema súper interesante que son las ecuaciones cuadráticas. A ver, jovencitos, para empezar este tema vamos a empezar a razonar de la siguiente manera. Toda nuestra vida hemos resuelto situaciones como esta, ¿no? X menos 3 igual 0, un ejemplo. Y cuando lo resolvemos hacemos lo siguiente, ¿no? Menos pasa con más. Perfecto. X es igual a 3. Y la pregunta que nos hacemos es, profesor, ¿qué es lo que hemos hallado? Ya, tú me podrás decir ahorita, profesor, he hallado X. O me podrás decir, profesor, he hallado una incógnita. Ya, jovencitos, vamos a ver a continuación qué cosa es una ecuación. O sea, qué es lo que hallas cuando resuelves una ecuación. Para eso vamos a tener en cuenta este temita. Tú recordarás que un temita muy interesante que llevaste en el colegio era el tema de funciones. Y cuando llevaste funciones, tú recordarás que el profesor en una función te decía, a ver hijito, vamos a tabular. ¿Qué cosa era tabular? Recordemos. Tú recordarás que a f de x se llamaba y, y bueno, este era la variable x. Y tú cuando resolvías esto, hacías lo siguiente. Ya, vamos a recordar qué es lo que hacíamos, ¿no? El profesor agarraba y nos decía así. Vamos a tabular y luego hacías lo siguiente. Tenías que colocar acá la variable x y acá la variable y. Y luego le dabas valores, ¿no? Por ejemplo, si x vale 3, 3 menos 3 es 0. O sea, para x3, y 0. Y de ahí podías hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa si a y le doy 0? Menos pasa con más. Si a y le doy 0, ¿no? Si a y le doy 0, x vale 3, ¿no? Y acá vamos a poner acá x3, y 0. Ya. Y jovencitos, estos puntitos tú los colocabas acá. Tú sabes que x significa o derecha o izquierda. Esta vez me toca x3. Acá está. x3. Y como y es 0, y en matemáticas significa o arriba o abajo. Pero como y es 0, significa que no subiste ni bajaste. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si y vale 0? Ya, si y vale 0, o mejor dicho, vamos a darle a x 0. Si x vale 0, acá está, si x vale 0, date cuenta que y vale menos 3. Y eso lo vamos a graficar. Ya, si x vale 0, y vale menos 3. Y ya te expliqué que y es arriba cuando es positivo y es abajo cuando es negativo. Entonces, como y vale menos 3, es abajo. Y tú sabes que una recta, que es una ecuación lineal, pasa por dos puntos. Ya, jovencitos, si te darás cuenta, esto era la gráfica de una función, pero nuestro tema es ecuaciones. Percátate de algo. Si tú a y le das 0, mira lo que queda. Si a y le das 0, lo que queda es x menos 3. Y si te darás cuenta, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí que hemos hallado acá. Entonces, puedes percatarte que cuando tú resuelves una ecuación, esto de aquí tiene que valer 0. Pero fíjate acá, si y vale 0, x vale 3. Y es este punto de acá. Y jovencitos, esto es una ecuación. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, lo que estamos hallando es el punto que donde corta la gráfica al eje X. Entonces, esto es súper importante entender. Ya cuando resolvemos una ecuación, lo que estamos hallando es el punto de corte de la gráfica con el eje X. Ya, ahora, teniendo en cuenta este pequeño concepto, jovencitos, vamos ahora a nuestro tema. Ecuaciones cuadráticas. Ya, esto lo sabemos por el colegio. Sabemos que una función cuadrática, su gráfica era una parábola, que empezaba desde un vértice. Pero te acabo de explicar
que para que exista una ecuación cuadrática, este y vale 0. Y tú mismo te puedes percatar, ¿no? Que si y vale 0, queda esta ecuación. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Pero ¿qué te acabo de explicar? Que cuando y vale 0, lo que estamos hallando es el punto de corte de la gráfica con el eje X. Ahora observa, si te das cuenta, esta parábola choca al eje X en dos puntos. El punto X1 y el punto X2. Jovencitos, a estos de aquí los vamos a llamar raíces de la ecuación. O sea, las raíces de la ecuación son las soluciones que tiene una ecuación cuadrática. ¿Ya? Y ese es el primer concepto que vamos a manejar. X1 y X2 son las raíces, ya, son las raíces de la ecuación. Ya está, jovencitos. Entonces, ¿qué vamos a hallar cuando vamos a resolver una ecuación cuadrática? Lo que vamos a hallar son los puntos de corte de la gráfica con el eje X. Ahora, dentro de una ecuación cuadrática vamos a presentar 4 casos. Ya te voy a presentar 4 casos. El primer caso es cuando b valga 0. Ya, miren jovencitos, te voy a dar una ecuación donde b vale 0. Si tú te percatas, si b vale 0, 0 por x es 0. O sea, vamos a resolver una ecuación cuadrática donde no esté la variable x. Comenzamos, te muestro. 4x al cuadrado menos 9 igual 0. ¿Ya? 4x al cuadrado menos 9 igual 0. Empezamos a resolver. Menos pasa con más. 4x al cuadrado igual 9. Multiplicando pasa dividiendo. X al cuadrado igual a 9 cuartos. Y potencia pasa como raíz. Pero aquí es donde tú analizas. Tú recordarás que en el colegio nos enseñaron que una raíz cuadrada tenía dos valores. Uno que era positivo y otro que era negativo. Por tanto, vamos a sacarle la raíz cuadrada a 9 cuartos, que es 3 medios. Pero tú sabes que una ecuación cuadrática debe tener dos soluciones. Y una es más 3 medios y la otra es menos 3 medios. Y como puedes notar en el primer caso, así se hallan las raíces de una ecuación. Jovencitos, vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si c vale 0? ¿Qué pasa si c vale 0? Ya, atento. Mira, si c vale 0, date cuenta que esta vez el que desaparece es el término independiente. Y solamente nos va a quedar estos números que tienen a la variable x. Ejemplo. ¿Qué pasa si me piden resolver esto? Ya está. Miren, jovencitos. Cuando tú quieres resolver esta ecuación, quiero mostrarte un ejemplo habitual que cometemos a veces porque estamos en el curso de RM y muchas personas tal vez hacen esto. A ver, cuando te mandan a resolver esto y tú haces esto, menos pasa con más y muchas personas hacen esto. X se va con X y queda que X es igual a 8. Jóvenes, esto en álgebra es prohibido. ¿Por qué? Porque en álgebra lo que a nosotros nos piden son todas las posibles soluciones que cumplan con esta ecuación, ¿no? Y este error habitual no se puede cometer en el curso de álgebra. ¿Qué se tiene que hacer para resolver en el curso de álgebra? Te explico. Como puedes darte cuenta, acá hay un X y acá hay un X. Lo factorizas. Bueno, tú sabes que X al cuadrado es X por X, pero te llevaste una X.
Entonces, ¿qué te queda? 2x. Y acá, bueno, de este 3x, tú te has llevado la x. ¿Qué cosa nos queda? 3. Y esto es igual a 0. Y luego, ambos lo igualas a 0. X igual 0 o 2x menos 3 igual 0. Y esta es tu primera solución. Tu primera solución es 0. Y bueno, tu segunda solución sale de hacer esto, ¿no? Menos pasa con más y multiplicando pasa dividiendo. Con lo cual hemos hallado que acá están las dos soluciones que te muestro acá. Una solución es 0 y la otra solución es 3/2. Ya, jovencitos. En el tercer caso es tal vez el que más has llevado en el colegio, porque en el tercer caso se utiliza un método conocido como el aspa simple. Vamos a recordar una ecuación cuadrática así. X al cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. Tú recordarás que en el cole el profe te decía, encuentra dos números que multiplicados te den x al cuadrado. Entonces tú hacías así, x por x. Luego el profe te pedía dos números que multiplicados te den menos 3, pero que sumados te den menos 2. Y tú hacías esto, ¿no? Menos 3 y más 1. Si quieres, compruébalo. Más por menos es menos y 3 por 1 es 3. Y recordarás que el profe te decía que cuando sumes en aspa, el resultado te tiene que dar menos 2. Y mira, observa. Menos 3x más un x es menos 2x. Y luego procedías a hacer esto. X más 1, x menos 3 igual 0. Y lo demás ya era fácil. Más pasa con menos y significa que tu primera raíz es menos 1. Y menos pasa con más. Y tu segunda raíz es 3. Ya, miren jovencitos. Como puedes darte cuenta, hasta este momento hemos analizado tres casos, donde en ambos hemos tenido dos soluciones. Ya, pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué pasa si en esta ecuación cuadrática no hay aspa simple? Aquí es donde entra prácticamente otro tema nuevo, o es un tema que se enlaza con el de aquí. Observa. Te voy a mostrar un casito. Vamos a empezar. Ya está. A ver, ¿qué pasa si me mandan a resolver esto? X al cuadrado menos 4x menos 1 igual 0. Ahora te hago una pregunta. ¿Acaso existen dos números que multiplicados te den menos 1, pero que sumados te den 4? Tú sabes que no, porque solamente menos 1 puedes escribirlo como más 1 por menos 1 o menos 1 por más 1. Y te das cuenta que no vas a poder sumar 4 en ninguno de los dos casos que te dije. Entonces, jovencitos, cuando te topes con una ecuación cuadrática que no se pueda resolver con el aspa simple, aquí entra este elemento muy importante. Tú recordarás que cuando nosotros teníamos una ecuación cuadrática en el cole que no se podía hacer con el aspa simple, entraba este triangulito. ¿Y cómo se llamaba este triangulito? Tú sabes que ese triangulito se llamaba discriminante. ¿Y cuál era su formulita del discriminante? Era b cuadrado menos 4ac. Pero es lógico que entra esta pregunta. Y profesor, ¿por qué se llamaba discriminante? O sea, ¿cuál es el motivo que tiene ese nombre, discriminante? Jovencitos, piensen lo siguiente. ¿Qué es discriminar? Discriminar es cuando tú dices a una persona, no, tú no entras. Y tú sí. Ya, eso es en la vida real discriminar.
Pero mira en matemática lo que va a significar esta discriminante. Jovencitos, tú sabes que cualquier número, porque esto te va a salir un número, tiene tres opciones. Esto es cuarto de primaria, ley de la tricotomía, que dice lo siguiente: cualquier número que exista tiene tres opciones. Primera opción es que ser mayor que 0. Segunda opción es que puede ser igual a 0. Y tercera opción es que puede ser menor que 0. Y ahora, jovencitos, vamos a analizar qué es lo que sucede cuando esto ocurre. Por eso que discrimina uno de estos tres casos. Porque tú sabes que al ser esto un número, no me va a poder salir las tres opciones, ni me van a poder salir dos. Me va a salir solamente una de estas. Y aquí es donde yo razono. Jovencitos, primer caso. Cuando tu discriminante sea mayor que 0, se dice que lo siguiente: que las raíces son reales y diferentes. Te voy a explicar esta situación. Jovencitos, cuando tu discriminante sea mayor que 0, se va a cumplir este caso: que tu ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Es decir, que tu parábola se va a comportar así. Ojo, voy a aclarar esto: la parábola también puede estar hacia abajo. Y date cuenta que si está hacia abajo también corta en 2 puntos. Entonces, cuando tu discriminante sea mayor que 0, vas a tener dos soluciones. ¿Y qué dice? Que estas soluciones son reales y diferentes. Jovencitos, ¿qué sucede cuando tu discriminante es igual que 0? Acuérdate, cuando tu discriminante sea igual que 0, vas a tener una única solución, ¿ya? O sus raíces son iguales, ¿ya? O sus raíces son iguales. ¿Qué quiere decir? Te explico gráficamente. Jóvenes, cuando tu discriminante sea igual que 0, tu parábola se va a comportar así. Esa parábola solamente va a chocar al eje X en un solo punto. ¿Ya? Solamente va a chocar al eje X en un solo punto. Es por eso que se dice que, ojo, ya sabes que la parábola puede ir hacia abajo. Ya sabes, entonces cuando tu discriminante sea igual que 0, significa que el vértice va a estar encima del eje X. Es decir, que tu parábola se va a comportar de esta manera. Y creo, jovencitos, que la otra te va a salir por instinto propio. Piensa, en el primer caso, mi parábola ha chocado al eje X en 2 puntos. En el segundo caso, mi parábola ha chocado al eje X en un solo punto. Hazte la pregunta tú mismo: ¿qué crees que va a suceder en el tercer caso? Y aquí es donde razonamos. Jóvenes, cuando tú analizas el tercer caso y tu discriminante es menor que 0, se dice que las raíces son complejas. O simplemente, si tú dices que estás trabajando en los reales, ya si estamos trabajando solamente en los reales, son complejas o no hay solución. Esto lo dices si es que estás trabajando en los reales. No hay solución. Y jovencitos, hazte la pregunta: cuando se comporta así, hay 2 soluciones. Cuando choca en un solo punto, hay una solución. ¿Qué cosa crees que va a pasar con tu parábola para que no exista solución? Y es lógico, ¿no? Tu parábola no debe chocar al eje X en ningún punto. Cuando esto suceda, vamos a decir que sus raíces son complejas o simplemente que no hay solución. Pero, por favor, bastante ojito a esta propiedad, porque esto más adelante en inecuaciones te va a servir para descartar ciertas
ecuaciones, ya ciertas inecuaciones, donde vas a notar que este tipo de soluciones no son puntos críticos. Y eso lo vamos a ver ya más adelante. Ya, jovencitos, ahora atento. Ya te hablé del discriminante. Bueno, este caso no te sirve porque en este caso son complejas o no hay solución. Pero ¿qué pasa si caigo aquí? Si caigo aquí o si caigo aquí. Ya, mira, atento, jovencitos, si caes en cualquiera de estos dos casos, llega esta formulita que seguro la has visto en el cole, la famosa fórmula general. La famosa fórmula general. A ver, vamos a recordar esta propiedad de cole, ¿no? ¿Cómo era la fórmula general, jovencitos? La fórmula general era así. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Ya, y esto era la famosa fórmula general. Ya, la fórmula general te servía para resolver estos casos. Y ahora sí, jovencitos, pasemos al ejemplo. Como puedes notar, esa ecuación cuadrática no tiene aspa simple. Entonces comenzamos. Tú sabes que el primero es A, el segundo es B y el tercero es C. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Me dice, ¿sabes qué, Doni? Empieza por el discriminante. Y eso es lo que voy a hacer. Comenzamos. Discriminante es igual a b al cuadrado. Date cuenta que b es menos 4. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 1. Y c, que es menos 1. Ya, ayúdame a resolver. 4 al cuadrado es 16. Menos por menos es más. 4 por 1, 4 por 1, 4. ¿Cuánto es 16 más 4? Tú sabes que 16 más 4 es 20. Y te hago una pregunta. ¿20 es mayor que 0, igual que 0 o menor que 0? Y te das cuenta que 20 cae aquí, en este caso. O sea, hemos caído en el caso de que el discriminante es mayor que 0. Y como ya te he dicho, si caes aquí, sigue la fórmula general. Y comienzas. X es igual a menos b. Pero date cuenta que b vale menos 4. Más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Pero cuánto nos salió el discriminante? 20. Y todo esto sobre el doble de A. Pero ¿quién es A? A es 1. Y jovencitos, esta historia terminó. Menos por menos es más. Más, menos, y aquí recuerdas el colegio. Tú sabes que 20 es 4 por 5. ¿Y cuánto es la raíz de 4? Es 2. Y tú sabes que 5 no tiene raíz. Ahora seguimos acá. 2 por 1, 2. Ahora te percatas que 4 tiene mitad, 2 tiene mitad y 2 tiene mitad. Vamos a sacarle mitad a todos. Mitad, mitad, mitad. Y nos quedaría así, ¿no? Mitad de 4, 2. Más, menos. Mitad de 2, solamente queda 1 y te queda la raíz de 5. Y mitad de 2 es 1, pero tú sabes que cuando el denominador es 1, no se coloca. Y miren, jovencitos, cómo es la matemática de bacán, que aquí salen tus dos soluciones. Primera raíz, 2 más raíz de 5. Y segunda raíz es 2 menos raíz de 5.
Y listo, jovencitos. Ya listo, como puedes notar, ya te he mostrado los 4 casos que te podrían venir para resolver una ecuación cuadrática. Ahora, pasemos a sus propiedades. Ya, pasemos a sus propiedades. Observen, jovencitos. Vamos a encontrar el día de hoy las siguientes propiedades, ya, que te voy a mostrar y te voy a demostrar algunas, ya, porque no quiero que solamente te vayas con el memorismo, quiero que aprendas de dónde sale. Ya te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación cuadrática, vamos a entender las siguientes propiedades. Primera propiedad, la suma de raíces. Ya, la suma de raíces. Jovencitos, la suma de raíces es menos b sobre a. Ya, esta es la propiedad. Menos b sobre a. Pero como te comenté, te quiero enseñar de dónde sale. No quiero que seas memorista. Te voy a explicar de dónde sale. ¿Por qué la suma de raíces es menos b sobre a? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? No, ya, el profesor toda la vida me ha dicho que es menos b sobre a, pero ¿por qué? Ya, para entender esto, primero vamos a comprender esta propiedad. Tú sabes que la fórmula general es la que te da las soluciones de cualquier ecuación cuadrática. Mira, de cualquier ecuación cuadrática. O sea, si tú me preguntas ahorita, profesor, con esta de aquí, ¿puedo resolver estos 3 casos anteriores? La respuesta es sí. Pero ahora te voy a explicar de dónde sale esta propiedad. ¿Por qué la suma de raíces es menos b sobre a? Y te lo explico aquí. Jovencitos, si tú miras esa ecuación de allá, puedes notar lo siguiente. Que tu primera solución o tu primera raíz es así. Menos b más la raíz del discriminante, todo sobre 2a. Y date cuenta que en la propiedad hay más menos. O sea, tu segunda solución es la siguiente. Menos b menos raíz del discriminante sobre 2a. Y jovencitos, aquí es donde viene la parte sencilla. Te están pidiendo sumar x1 más x2. Jovencitos, si te percatas, si yo sumo esto es una fracción homogénea. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Y ahora vamos a recordar primaria. En una fracción homogénea se coloca el mismo denominador y los de arriba se suman. Entonces me vas a ayudar. ¿Cuánto es menos b? Menos b. Tú sabes que es menos 2b. Y te das cuenta de algo. Acá tienes más raíz del discriminante y acá tienes menos raíz del discriminante. ¿Y cuánto es más raíz menos raíz? 0. Y mira lo que nos queda. Ahora simplifica el 2. Y si te das cuenta, te queda menos b sobre a, que es justamente lo que tienes aquí. Ya, jovencitos, y esa es la demostración de por qué la suma de raíces es menos b sobre a. Entonces, ya las otras, ya sabes que parten de aquí, las otras demostraciones te lo voy a dejar a ti para que lo intentes. Jóvenes, solamente te voy a dar las propiedades. Comencemos ahora. Producto de raíces. Acuérdate, en un producto de raíces se cumple lo siguiente, que la primera raíz por la segunda raíz es igual a c sobre a. Y bueno, ya sabes que si quieres demostrarlo, parte de ahí. Ya, ahora vamos a hablar de la suma de inversas. Si tú quieres hallar 1 sobre x1 más 1 sobre x2, la fórmula o la propiedad es la siguiente. Menos b sobre c. Ya, jóvenes, estas son las 3 propiedades básicas. Ahora, de estas de aquí, yo puedo deducir estas. Estas 2 se pueden deducir con esto de aquí. ¿Cómo, profesor? Te voy a explicar, atento.
Jóvenes, raíces simétricas o opuestas. ¿Qué son simétricas o opuestas? Te explico. Si tu primera raíz es A, entonces tu segunda raíz es menos A. Esos son simétricas o opuestas. Ahí está, opuesto, ¿no? Si uno es más A, el otro es menos A. Pero atento, ¿qué sucede cuando lo sumas? A ver, vamos a sumar. X1 más X2. ¿Cuánto es A menos A? Es 0. Entonces te das cuenta que la suma de raíces es 0. ¿Pero a qué es igual la suma de raíces? A menos B sobre A. Entonces yo digo menos B sobre A es igual que 0. Y mira en qué culminamos, jovencitos. Dividiendo pasa multiplicando. A por 0 es 0 y menos pasa al otro lado. Bueno, si al 0 le aplicas negativo, sigue siendo 0. Entonces, ¿qué hemos deducido, jovencitos? Que cuando te digan que tus raíces son simétricas o opuestas, lo único que tú me vas a decir, profesor, es porque B vale 0. Y tú dirás, profesor, a ver, dame un ejemplo que sucede esto. A ver, podemos entrar aquí, mire, en este detalle. Si te das cuenta, esto ya lo habíamos resuelto antes. B vale 0. Y como puedes percatarte, cuando B era igual que 0, mira lo que salió. Que una vale 3 medios y que la otra vale menos 3 medios. Y como puedes percatarte, son opuestas. Y eso demuestra la propiedad que acabo de hacer acá. Demuestra que por qué las raíces son simétricas o opuestas. Bueno, en esta ya no voy a entrar en detalles. Jovencitos, raíces recíprocas o inversas. Si una de tus raíces es A y la otra raíz es su inversa, se cumple lo siguiente. Acuérdate que el producto de raíces, a ver, si multiplicas A por 1 sobre A, se van. Esto quedaría 1. Pero, ¿a qué es igual el producto de raíces? C sobre A, ¿no? C sobre A. Ojo, acá puedes ponerle cualquier letra, ¿ya? Vamos a ponerle, para que no te confundas con este A, vamos a ponerle otra letra, ¿vale? Vamos a ponerle un P, ¿ya? P y 1 sobre P. Igual se van a ir. Ya, entonces, esto es igual a C sobre A. Y como el resultado es 1, tú vas a hacer esto. Dividiendo pasa multiplicando. Con lo cual, ¿qué acabamos de deducir? Que C es igual que A. Y eso es lo que tú vas a hacer cuando te diga el problema que tus raíces son recíprocas. Cuando las raíces son recíprocas es porque estos dos son iguales. ¿Ya? Y jovencitos, vamos a la penúltima propiedad, porque como les comentaba, este tema es súper interesante. Vamos a ver qué cosas son las ecuaciones cuadráticas equivalentes. Jovencitos, vamos a suponer que yo te doy... Ya. A ver, jovencitos, esta vez vamos a hablar de lo que son las ecuaciones cuadráticas equivalentes. Esta es una teoría bien simple. Supongamos que yo tengo esta ecuación cuadrática. AX cuadrado más BX más C igual 0. Y me dicen que esta ecuación cuadrática es equivalente con esta. PX cuadrado más QX más R igual 0. Ya, jovencitos, acuérdate, esta propiedad es bien simple. Cuando dos ecuaciones son cuadráticas, es porque sus coeficientes son proporcionales. Profesor, ¿cómo que proporcional? Ya, acuérdate. Se va a cumplir lo siguiente. Que A sobre P es igual a B sobre Q y es igual a C sobre R. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que estos coeficientes son proporcionales. ¿Ya? Y esto es lo que se cumple cuando cuando dos ecuaciones cuadráticas son equivalentes. Y jovencitos, como último punto,
ya para pasar a los problemitas de aplicación, te voy a pasar a explicar cómo se reconstruye una ecuación cuadrática. Porque tú te has preguntado, ¿no? Profesor, ¿por qué a las soluciones se le llama raíz? O sea, ¿por qué tienen ese nombre de raíz? Y jóvenes, si tú analizas la palabra raíz, ¿qué es raíz? Es el inicio de algo, es de donde nace, ¿no? De donde nace un arbolito se le llama raíz, es igualito. ¿Por qué a las soluciones se le llaman raíces? Porque gracias a las soluciones nosotros vamos a poder construir una ecuación cuadrática. Y te voy a mostrar. A ver, jovencitos. Supongamos que mi primera raíz es P. Y mi segunda raíz es Q. Ya, y jóvenes, y tú quieres reconstruir una ecuación cuadrática. Acuérdate, esta es la propiedad para reconstruir una ecuación cuadrática. X al cuadrado menos, y acá va la suma de raíces, que son estas de acá. La suma de raíces multiplicado por X. Y en la parte final va el producto de las raíces. Y esto es igual a 0. Pero ya sabes que tus raíces son P y son Q. Entonces puedes dejarlo si quieres así. X al cuadrado menos P más Q por X y más P por Q igual 0. Un ejemplito pequeñito aquí, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. A ver, jovencitos. Yo te doy que tu primera raíz es 2. Y te digo que tu segunda raíz es 3. Y te digo reconstruye la ecuación cuadrática. Entonces tú vas a hacer esto. X al cuadrado menos, ahora tienes que sumar 2 más 3 es 5. Y le colocas X. Y ahora tienes que multiplicar. 2 por 3 es 6. Y esto es igual a ¿qué? A 0. ¿Qué significa? Que de esta ecuación cuadrática salieron estas raíces. 2 y 3. Pero, ¿qué te pedí? Reconstruir la ecuación cuadrática. Y ya está, jovencitos. Ya está, jovencitos. Como pueden notar, esta es, ojo, solamente falta un punto que no le hemos tocado porque es un poquito más extenso, que es familia de ecuaciones cuadráticas. Ya, ojo, por si acaso lo veas en otro libro, no he tocado familia de ecuaciones cuadráticas, pero hemos tocado casi todos los puntos, jovencitos, de manera súper general. A ver, jovencitos, después de haber ya visto esta bonita teoría de este tema, vamos a pasar ahora a una de las aplicaciones. Vamos a leer este problemita. Dice, hallar los valores del parámetro K para que la ecuación cuadrática, y acá está mi ecuación cuadrática, tenga solución única. Jovencitos, vamos a la teoría. Ya esto lo acabamos de explicar acá. Te muestro. Te dije yo aquí que cuando tu discriminante era igual que 0, ahí está, tiene única solución. Entonces, como el problema me está comentando que la solución es única, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que mi discriminante, ¿no?, que es b cuadrado menos 4ac, sea igual que 0. Y para eso vamos a escribir nuestra ecuación cuadrática. Tú sabes que cuando no hay nadie es 1x cuadrado, más k menos 2 por x más 25 igual 0. Y como tú sabes, puedes notarlo, esto es A, esto es B y esto es C. ¿Y qué dice acá? Que mi discriminante, que es b al cuadrado, ¿quién es b? K menos 2, ¿no? K menos 2 al cuadrado,
menos 4a, que vale 1, y c, que vale 25, es igual a 0. Y jovencitos, esto ya hablamos. Esto es uno de los casos que hemos hecho. 4 por 1 es 4. 4 por 25 es 100. Y tú sabes que lo que está con menos pasa con más. Y esto lo explicamos en el primer caso de ecuaciones cuadráticas. Potencia pasa como raíz. Y tú sabes que una raíz cuadrada tiene dos valores. O sea, uno que es positivo, que sería más 10, y otro que es negativo, que sería menos 10. Y jovencitos, esta historia terminó. Menos pasa con más. El primer valor que podría asumir K es 12. Y acá menos pasa con más. Y el segundo valor que puede asumir K es menos 8. Y ahí están los valores del parámetro K. Ya, como puedes notar, gracias a la teoría hemos podido resolver este problema interesante. Ya, jovencitos, vamos al segundo problemita, a ver. Dice así, si A y B son las soluciones de esta ecuación, me piden hallar cuánto vale esto. Ya, tú dirás, profesor, ¿cómo afronto este problema? Jovencitos, quiero partir de algo que tú has visto toda tu vida y es como empiezan la mayoría de los profesores en primaria. ¿Qué pasa cuando resolvemos, por ejemplo, esto? Ya, muchas veces en primaria el profesor nos hacía hacer esta maniobra. Menos pasa con más. Multiplicando pasa dividiendo. Y tú sacabas que X era 2. Y tú recordarás que el profe del colegio nos decía comprobación. ¿Qué era comprobación? Que donde está este X, tú reemplazabas el valor que has hallado, que es 2. Y acá se comprobaba esto, ¿no? 2 por 2 es 4 y 4 menos 4 es 0. Y como pueden notar, jovencitos, la respuesta es 0. O sea, cumple perfectamente. Jovencitos, para resolver este problema, esta es la idea que voy a usar. Observa. Ya te muestro a continuación la idea que voy a usar. Ya, empezamos. El problema me dice que las raíces, o sea, su solución de esta ecuación es A y B. Entonces comienzo. Mi primera raíz es A y mi segunda raíz es B. Pero percátate, mira lo que nos piden hallar. A cuadrado más 5A, y acá es B, acá, y B cuadrado más 5B. Eso es lo que nos piden hallar. Y jovencitos, voy a hacer la comprobación. Date cuenta que esto es tu ecuación cuadrática. Entonces primero voy a reemplazarle A. O sea, este X lo voy a cambiar por A. Y lo reemplazo. ¿Qué quedaría? Quedaría A cuadrado más 5A menos 3 igual 0. Y mira, gracias a esto, mira lo que sucedió. Menos pasa con más. Y mira qué me queda. Que A al cuadrado más 5A es igual a 3. Y con esto de aquí ya tenemos sanado la primera parte, mira. Hallar A cuadrado más 5A. ¿Y cuánto vale eso? 3. Y jovencitos, tú sabes, te mostré allá que una ecuación cuadrática podría tener dos soluciones. Y el problema me las aclara, ¿no? Me dice que su segunda solución es B. Entonces, reemplazo. Ahora ya no va a ser A. Ahora va a ser B. Reemplaza. Sería B cuadrado más 5B menos 3 igual 0. Con lo cual digo, menos pasa con más. B cuadrado más 5B igual 3. Y acá, gracias a este reemplazo, ya tenemos la segunda. Mira,
b cuadrado más 5b. ¿Y cuánto vale b cuadrado más 5b? Vale 3. Y jovencitos, ya lo demás es para tu hermanito, ¿no? 3 al cuadrado es 9 y 3 a la menos 1 es 1/3. Y ahora ya sabes, ¿no? 3 por 9 es 27, más 1 es 28. Y respuesta es 28 sobre 3. Y como pueden notar, jovencitos, esas son dos aplicaciones muy interesantes de este tema. Bueno, chicos, esto ha sido mi pequeño aporte que he querido brindarles el día de hoy. Ya saben, mi nombre es el profesor Donny Flores, docente del curso de álgebra de la Academia Pitágoras. Y nos veremos en una próxima oportunidad explicando otro tema interesante. Nos vemos.